¿Cómo Hola, Carelli. estamos, doctor? El doctor Carelli de Brasil. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué gusto. Gracias por estar acá compartiendo. Te Gracias, agradezco. gracias por la invitación. Juan Y, Uribe, bueno, ¿cómo usted está? Bien, ¿qué cuenta? ¿Cómo está el Portoñol? Portunhol está bem, podemos hablar despacio, não há problema. Qué bueno. Que nosotros no entendemos nada de portugués. Sim, sim. Soriano sí puede hablar de todo. Sí, más o claro. menos, más o menos. Ah. Portoñol poquito, Spanglish poquito. Pa- Maya es lo que me gustaría aprender un poco. Paulo, como vai? Paulo Muito Pereira, bem, muito estávamos bem. juntos aí no Porto em É verdade, 2017. Sim, é verdade. Tudo bem com você? tudo bem, tranquilo. Oi. Estamos preparados. José Soriano, profe, Sí, cuando termine hay preguntas que hace la gente al chat, ¿verdad? sí. Si Ok. quieres, ¿te quieres encargar de eso? Mira, Sí, sí, la dámelo. idea es que a mí me gusta hacerlo nada rígido, muy dinámico. Expone Listo. Juan, termina, le vamos a hacer algunas preguntas así capciosas a ver si se lo sabe. Y después Alpizar presenta un caso que preparó para Ok, ver qué opina Juan del caso, qué opinan los demás y cómo se aplicarían los principios que Juan va a exponer en ese caso en particular y cómo lo resolvió Alpizar. Y ahí nos seguimos con un poquito de debate y listo. ¿Les parece bien? ¿Te parece bien, sí, Juan? Lo importante de acá es el debate, las preguntas y el debate. correcto. Exprimir a Entonces, Juan que quede chupado como un limón al final. Y si por quieres, me eso encargo de recoger las preguntas y va que va. organizarlas por grupos para que Listo, puedan tener un orden y le damos me parece bien y yo te voy una dando discusión. entrada a una o dos preguntas y me salgo con los panelistas, etcétera. Correcto, sí, los Listo. pongo. Si quieres empezamos, Ana. Doctor Hani, buenas tardes, Perfecto, noches. doctor, adelante, Muy, por muy favor. buenas ¿Estás de tardes. acuerdo, Jani? Sí, desde Las Palmas. Bueno, Tú me dices a qué horas, Ana. Sí, señora, adelante, puede iniciar. Ok, buenas tardes a todos desde México y estamos muy contentos con nuestro webinar del día de hoy. Tenemos un invitado muy especial, doctor Juan Uribe, que posteriormente presentaré. Y para amenizar el debate, tenemos a varios personajes muy importantes de la cirugía de columna en el mundo, empezando por nuestro presidente de la SILACO, el doctor Hani Maidli. Después tenemos al doctor Paulo Pereira, expresidente de las sociedades portuguesas de neurocirugía y de columna, al doctor Luis Carelli, experto en cirugía mínimamente invasiva y en deformidades, al doctor César Hernández de España, experto en cirugía mínimamente invasiva y deformidades. Tenemos al doctor José Gabriel Rugeles de Colombia, experto en mínima invasión, y al doctor Armando Alpizar, quien es el jefe de la parte neuroquirúrgica del Instituto Nacional de Rehabilitación en México, experto en deformidades. Y para iniciar esto, antes de presentar al doctor Juan Uribe, me gustaría indicarles que hay un mapa mundi en la parte inferior de la pantalla, porque hay algunos individuos de habla inglesa entre el panel, entre los attendees, y por si quieren escuchar al doctor Uribe, que va a hablar en español traducido, puedan tener la interpretación al inglés. Para todo el resto, favor de poner ese mapa en español, porque el doctor Uribe hablará en español. El doctor Uribe es una persona sumamente conocida, y me siento muy orgulloso de que somos amigos desde hace bastante tiempo. Su historia es muy destacada y actualmente es el profesor y vice-chairman del Departamento de Cirugía Neurológica del Barrow Institute. Tomó nada menos que el papel del doctor Volker Sonntag, así que nada más para decirles un poco. El doctor Juan Uribe tiene 154 publicaciones peer review,
tiene 44 capítulos del libro, tiene un H-index de 34, lo cual es bastante elevado, y varios cientos de conferencias por todo el mundo. Es miembro de muchas sociedades, de todas las sociedades norteamericanas, CNES, NES, NAS, etcétera, etcétera, y también de algunas asociaciones mundiales, pero principalmente es un orgullo latino. El doctor Juan Uribe es originario de Colombia y es una persona muy humilde, me consta que nunca ha perdido el piso y se siente orgullosamente latino. Juan, sin más presentación, sin más palabras, porque tu fama no da para estarte presentando, eres un rockstar. Por favor, adelante con tu presentación. Bueno, no, ya creo que ya el sonido debe estar bien, correcto. Muchas gracias, doctor Soriano y todos la junta directiva de SILACO. Espero que me están oyendo, ¿correcto? Y se escucha perfecto, Juan. Bueno, perfecto. Lo otro es, doctor Soriano, muchas gracias, pero quisiera que mi mamá estuviera oyendo aquí con toda la cantidad de flores que me echó. Pero no, como lo dice usted, primero está, como dicen los mexicanos, la raza. O sea, primero colombiano, primero latino, primero nuestra gente, después. La única razón de que estaba en Estados Unidos es porque, como ustedes saben, hay más oportunidades por la factor económico de tener más acceso para más research, pero no significa nada. Ustedes son todos mis profesores y yo aprendo de ustedes todo el tiempo. Lo que les voy a presentar hoy es una cirugía que estamos haciendo ahora mucho, pero yo quiero que ustedes entiendan que no significa que es lo que dicen aquí el gold estándar o que es la manera perfecta de hacerla. O sea, hay muchas maneras de hacer cirugía de columna y al final, como dicen los americanos, es el dealer choice. Lo que le trabaje mejor a uno es supuestamente lo mejor que pueden tener los pacientes. Pero en mi experiencia, esta nueva manera de abordar los pacientes creo que tienen unas ventajas. Y básicamente lo que voy a hablar de hoy es cómo tratamos de hacer estas cirugías mínimo invasivas, tratando de tener lo mejor de cada abordaje, pero sin tener que perder todo el tiempo en diferentes posiciones o diferentes estados de cirugía que realmente al final hace que las cirugías salgan más caras, hace que los pacientes, los resultados no sean los mejores. Entonces, este es el resultado de buscando que estas cirugías fluyan mejor y tratando de tener las ventajas más grandes biomecánicas. Vamos a ver si puedo mover adelante. Entonces, básicamente son cómo se hace la cirugía en una posición única, lateral o prona, y tratando de abordar el paciente anterior, lateral y posterior al mismo tiempo, sin tener que cambiar el paciente de posición. Y ahí es donde está la ventaja, pero la ventaja más que todo es tiempo y el ahorro para el sistema de salud en términos de poder mandar a los pacientes más rápido si no hay ninguna complicación y esto y lo otro. Obviamente estas técnicas, la que ustedes van a ver es abordaje lateral o anterior con casi siempre tornillos percutáneos posterior o en algunos casos, como voy a mostrar, necesidad de hacer la cirugía abierta. Pero el principio grande es cómo se obtiene la descompresión de los elementos neurales sin tener que hacer los abordajes clásicos de laminectomías y estos otros abordajes. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién se beneficia de este tipo de procedimientos? Porque la primera pregunta es, o sea, ¿por qué hacemos esto? Lo primero es, como había mencionado, una vez que el sistema, que el equipo esté bien afinado, lo diría, empezamos a tener ahorro en el tiempo. Como mencioné también, económicamente tiene ventajas y obviamente en la parte del anestesiólogo es mucho más fácil porque cuando hay que cambiar varias posiciones durante una cirugía, los anestesiólogos no es la mejor situación.
Aquí les voy a mostrar un video de una de esas cirugías. Este es un video de 2 minutos. Puede hacer que corra bien en el sistema. Esto ven aquí es un paciente con una falla proximal, una clásica fusión. Primero alguien le hizo una fusión de un nivel y empezó a fallar en el segmento proximal. El problema es que este paciente, fuera de tener dolor de espalda, tenía claudicación neurogénica con mucha estenosis. Y era muy difícil realmente tener la descompresión haciendo todo simplemente la descompresión indirecta. Entonces, en este caso, la decisión era, queremos hacer una descompresión directa, pero al mismo tiempo tener las ventajas del abordaje lateral en términos de tener unas cajas grandes que fueran de una diáfisis a la otra, y al mismo tiempo la necesidad de revisar los tornillos que estaban instalados posteriores y extenderla. Entonces aquí vemos el paciente en posición prona. Esto es más o menos lo que supuestamente tiene uno que disecar cuando hace el abordaje lateral con el paciente en posición prona. Entonces, una vez que el plejo lumbar está disecado, ya se pone el retractor, como ven aquí. La parte ergonómica es diferente porque se está trabajando sentado mucha parte de la cirugía, pero como pueden ver en la parte previa, el otro cirujano ya había empezado a abrir la incisión en la parte posterior media, y cuando llegó el momento de poner los implantes y la parte delicada del abordaje lateral, obviamente él se retira, pero la utilidad es que, como ven aquí, una vez se pone el implante y se obtiene supuestamente la descompresión indirecta al mismo tiempo, mientras alguien está cerrando la cirugía, la incisión del lado, empezamos a abordar ahí mismo la columna por la parte posterior y hacer la laminectomía, revisar los tornillos y realmente terminar con un procedimiento que realmente tiene sentido en términos de descompresión, buena fusión y tener tiempo que se gane. Entonces, realmente, y lo que es interesante es, muchas veces no hay necesidad de abrir el paciente como estaba en el caso que les acabo de mostrar, pero la mayoría de las veces solamente con tener un aumento del espacio discal y reducir, en este caso, por ejemplo, una espondilolestisis, se tiene una muy buena compresión, una muy buena descompresión sin la necesidad de hacer las laminectomías. Entonces, las ventajas realmente cuando hacemos estas cirugías en una posición única son múltiples, como pueden ver aquí. Son incisiones obviamente más pequeñas, por lo que es cirugía mínimo-invasiva. Tenemos la oportunidad de utilizar estas cajas grandes. En términos de biomecánica, tiene muy buena oportunidad porque realmente ponemos el implante más grande que se puede tener y soporte de la columna anterior, y al mismo tiempo utilizamos tornillos pediculares posteriores, que es supuestamente la instrumental más estable biomecánicamente. Y como había mencionado, cuando tenemos el paciente, digamos, en ese caso que vieron en posición prona, naturalmente, como lo menciona el doctor Lenki muchas veces, la solamente posición de tener paciente en la posición prona inmediatamente empieza a darnos algo de lordosis, que son algunas veces es difícil de tenerla cuando el paciente está en lateral o en posición supina. Entonces voy a mostrarles de aquí 2 casos más. Uno es cirugía circunferencial con el paciente en posición lateral, toda la cirugía, y la que sigue un caso de deformidad moderada en posición prona. Entonces, este paciente es un paciente que vemos todo el tiempo en nuestras prácticas, y por eso me gusta poner pacientes que no mostrarles la colección de mariposas que tengo, todos los casos bonitos, sino me gusta mostrar casos que pasan todos los días, casos que nos llegan todos los días a la clínica. Este es un paciente de 68 años con múltiples problemas como son presión alta, diabetes, lo que ustedes quieran, y el paciente ya había tenido una previa laminectomías, no había mejorado con ningún tratamiento que no fuera quirúrgico, y obviamente pues, quejándose de dolor de espalda y dolor de la pierna. Entonces, estas son las imágenes
el paciente parado en los rayos X, donde se ve, pues, obviamente el paciente está realmente en un balance sagital, se nota las laminectomías que se hicieron antes y la espondilolestisis. Aquí vemos que el paciente está básicamente en balance. Y este es el MRI preoperatorio, donde se ve la laminectomía en la parte inferior del L4, L5 y el L5S1, y vemos cómo desarrolló una espondilolestisis grado 1 en el L4, L5 y la estenosis en el L3, L4. Y algunos cortes del MRI. Este paciente también tiene un CT preoperatorio donde se ve obviamente en el corte axial de la izquierda, vemos como hay unas facetas muy marginales que realmente no se sabe si por la laminectomía se deterioraron o realmente si fue iatrogénico, por eso causó que el paciente tuviera la espondilolestisis en el L4, L5. Y obviamente vemos como el L3, L4 también no hay lámina en ese nivel. Entonces tenemos realmente un síndrome poslaminectomía con inestabilidad y en un paciente que continúa con dolor. Entonces las opciones de tratamiento aquí obviamente son muchas. Si vemos cuál es el abordaje clásico, posiblemente es reabrir posteriormente la incisión grande atrás en la espalda, a irse a través de toda la cicatriz, tratar de buscar los bordes del hueso, y después buscar los pedículos, poner los tornillos, tratar de reducir la espondilolestisis y poner una fusión posterolateral. Algunas personas tratan de poner de pronto una caja de T-Leaf a través de quitando las facetas laterales a la cicatriz. En el caso mío, yo preferí cómo podemos hacer este paciente evitando tener que tener acceso a la cicatriz, tratando de no tener problemas con el líquido cefalorraquídeo y tratando más que todo cómo podemos hacer toda esta cirugía en un solo paso. Entonces, como pueden ver aquí, el paciente, la decisión fue, el primer paso de la cirugía fue poner el paciente en posición lateral. Aquí en esta foto estamos mirando el paciente desde frente y hacer el abordaje al LIF para el E5S1 con el paciente en la posición lateral, tratando de después hacer el abordaje lateral en el E4, L5 y en el E3, L4, haciendo la cirugía, el X-Leaf o como lo quieran llamar, lateral. Y después, con el paciente en la misma posición lateral, tratar de poner los tornillos. Entonces, como vemos aquí, una vez se hizo el L-Leaf, ahora el abordaje fue en el E3, L4 y el E4, L5 lateral. Y al mismo tiempo, con el paciente en la posición lateral, como ven aquí en la foto de la derecha, poner los tornillos percutáneos desde el E3 a C1 y tratar, obviamente, de preservar la lordosis, tratar de poner los implantes más grandes posibles que tengan una buena fusión intersomática y al mismo tiempo tratar de tener lo que más se pueda reducir la espondilolestisis y tratar de comprimir los elementos neurales. Estos son el MRI posoperatorio en la izquierda y el CT posoperatorio en la derecha. Y estas son las imágenes de escoliosis después de la cirugía, donde vemos que realmente el paciente no se comprometió la lordosis preoperatoria o se perdió lordosis y el paciente realmente se le pudo, diríamos, entregar una cirugía que biomecánicamente es muy estable, utilizando los implantes más grandes que podamos poner para tener una fusión sólida más fácil, utilizando técnicas percutáneas para los tornillos y sin necesidad de haber entrado a la cirugía previa, que generalmente lidiar con esas cicatrices no es fácil. Entonces, ese es un buen ejemplo. Otro ejemplo es, en otro caso aquí, es el paciente igualmente en una sola posición, pero en este caso es un paciente con deformidad moderada, en donde la cirugía la hicimos toda con la posición en prona, pero también abordando la columna lateral, posterior, sin tener que cambiar la posición. Entonces, en este caso, decimos, bueno, ¿cuáles son las ventajas de hacer el abordaje, sobre todo el abordaje lateral en prono? Porque la pregunta es,
y me hacen muchas veces la pregunta es, si ya finalmente logramos entender el abordaje lateral con el paciente en posición lateral, que es la posición más, digamos, de sentido común para abordar la columna, ahora por qué se pone más complicado abordar el paciente lateral, pero con el paciente en la posición prona. Entonces, aquí más o menos yo puse en esta tabla las que yo creo que son las ventajas y las desventajas de hacer el abordaje lateral con el paciente en posición prona. Entonces, las ventajas son, obviamente, si tiene el paciente en posición prona, es mucho más fácil poner los tornillos con el paciente en la posición prona que con el paciente en posición lateral. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de poner tornillos pediculares con los pacientes en posición lateral. Los tornillos inferiores no son fáciles de poner y hacer reducciones y cosas, realmente corregir deformidades es muy complicado con el paciente en lateral porque las maniobras son menos fáciles que cuando el paciente está en la posición posterior. O sea, nada más fácil que poner los tornillos pediculares con el paciente, porque estamos poniendo los tornillos posterior, es más fácil hacerlo posterior. Entonces, lo otro es lo que había mencionado, la lordosis es más natural con el paciente en posición prona. Lo otro que es muy interesante con la posición prona lateral es que si estamos utilizando sistemas de navegación o robótica, por alguna razón, navegación y robotics les gusta, funciona mejor con el paciente en posición prona. Es porque la posición prona es una posición muy estable cuando el paciente está en la mesa. Y las posibilidades de que se muevan el paciente durante la cirugía son muy pequeñas, comparado con los pacientes en posición lateral, donde los pacientes se tienden a mover muy fácil. Entonces los sistemas de navegación pierden la exactitud. Entonces ahí es donde empiezan los problemas. Lo otro también es cuando ponemos el paciente en posición prona, el contenido del retroperitoneo, obviamente la gravedad lo va a mover anteriormente, entonces posiblemente sea fácil. Pero al mismo tiempo tiene desventajas. Obviamente, hacer el abordaje lateral con el paciente prono, tiene que estar uno sentado y hay que mover la cabeza diferente. O sea, no es tan cómodo cuando tiene el paciente en posición lateral y simplemente está uno trabajando totalmente perpendicular. Lo otro es realmente crear distancia entre la última costilla T12 y la cresta ilíaca no es fácil con el paciente en posición prona, porque no se puede realmente quebrar bien la mesa. Entonces, hay veces que hay que entrar en ángulo, sobre todo L4, L5, donde la cirugía puede ser problemática. Y lo otro, obviamente, cuando tienen el paciente en prono, es prácticamente imposible hacer un abordaje de ALIF totalmente anterior, a no ser que alguien aparezca con cómo hacer la cirugía de ALIF con el paciente en prono, que me parece que es casi que imposible. Y lo otro también es poner las placas terminales. Si la cirugía se hace con rayos X, no es fácil ponerlo perfecto con el paciente en prono. Cuando en posición lateral es muy fácil mover y acomodar las placas terminales. Entonces, esta paciente, como ven aquí, es una paciente con una deformidad leve a moderada. Afortunadamente no tenía muchos problemas en el plano sagital, es más la deformidad en el plano coronal. Entonces, esto hace que esta paciente sea muy buena candidata para utilizar técnicas mínimo invasivas, ¿cierto? Si este paciente tuviera mucha más deformidad, posiblemente ninguna técnica mínimo invasiva sería una buena opción. Habría que utilizar o técnicas híbridas o una cirugía totalmente abierta, que sabemos que funciona muy bien. Entonces, como ven aquí, los parámetros espinopélvicos de este paciente, básicamente tenía una lordosis disminuida, pero el paciente tenía también una incidencia pélvica muy baja. Y si logramos mirar del Russoli Classification o cualquiera, o el GAP Scores, realmente el sistema que ustedes quieran utilizar, esta paciente termina con una deformidad moderada. El GAP Score a mí me gusta, pero realmente no lo aplico mucho cuando hago cirugía mínimo invasiva, porque el GAP Score, en mi opinión, manda al cirujano a hacer unas cirugías muy grandes, muy agresivas. A mí me gusta más tener algo en la mitad
considerando las curvas de inflexión de Russoli, más lo de Schwab y Lafarge, y tratando de buscar un punto menos agresivo que el índice del gap score. Pero como hacemos como nos gusta hacer todo académico y como debe ser, todos los pacientes que nosotros hacemos le aplicamos todos estos scores para tratar de saber realmente dónde estamos. Entonces, como ven aquí en el gap score de este paciente, si seguíamos esto, tenía una hipolordosis muy severa y tenía un desalineamiento moderado y le daba un gap score de 6 puntos, que realmente es moderado. O sea, en el mundo de los cirujanos de deformidad que se meten con casos complicados, básicamente cuando miran un caso como esto, prácticamente dicen que esto no es una deformidad, dicen que esto es un caso de esos de Mickey Mouse. Entonces, como lo ven aquí, estas son las rayos X AP y lateral sencillos, donde se ve para demostrar claramente que obviamente está perdiendo la lordosis y hay un desbalance coronal. Esta es la resonancia preoperatoria, donde se ve que tiene una estenosis significativa, más que todo en el E4, L5 y con una espondilolestisis. Y este es el CT preoperatorio, donde se ve obviamente que hay una olestisis en L4, L5 y bastantes niveles degenerados, sobre todo L2, L3 y L4, L5. Entonces, este paciente, como cirujano mínimo invasivo y como me gusta tratar de hacer lo mínimo que dé lo mejor, yo diría en la manera mía de tratarlo, este paciente para mí sería el L2 a S1. No me gustaría meterme con la unión toracolumbar, porque una vez se mete uno para arriba, los resultados de los pacientes nunca van a ser tan buenos como cuando se limita uno solamente a la columna lumbar. Lo otro que sigue son la densitometría, que quiero también para todos los asistentes, que es muy importante siempre que vamos a fusionar a alguien o que se va a hacer cualquier instrumentación. Hay que tener muy buena idea qué tipo de hueso, de calidad ósea estamos metidos. Entonces, todos los pacientes que fusionamos tienen que tener una densitometría. Y obviamente que no sean fumadores y que los números estén idealmente una densitometría de la cabeza femoral mejor que menos 2.5. Este paciente no tenía realmente muchos problemas. Ustedes ven ahí, estaban en mejor que menos 2.0. Y en este paciente, como ven aquí, la posición posterior, que ya estoy mostrando, es el problema de que, como ven aquí, cuando está tratando de hacer nuevas técnicas, sufrimos exactamente como lo hacemos en cualquier parte del mundo. Y esto es, aquí yo quiero que ustedes vean, básicamente es utilizando, como decimos en Colombia, la malicia indígena. Si mire todo lo que me tocó meterle a esa mesa para tratar de quebrar de alguna manera la columna y tener acceso lateral. Entonces aquí vemos ya, marcamos los niveles con el paciente en prono. La cirugía básicamente es la misma cuando se hace el abordaje lateral en prono. Se disecan los músculos abdominales secuencialmente. Después el dilatador entra encima del músculo psoas. Después se hace una dilatación secuencial. Aquí en este caso ven en la imagen de la derecha cómo inclusive el pin que entra en el espacio, cómo se dobló inclusive de la cantidad de compresión que había en ese nivel. Después ya el retractor finalmente se pone y se hace la fusión en cada uno de los niveles secuencialmente, L4, L5, L3, L4, L2, L3. Y lo otro que quiero que miren es ese otro detalle que tengo aquí en el preoperatorio, que es importante. Si miramos en L4, L5, S1, no se veía tan malo. Entonces la pregunta era, realmente, y esto para discutirlo después que terminemos la presentación, si ustedes realmente incluirían L5S1 o se limitarían a L2, L5 en un caso como este. Entonces estas son las imágenes y en el nivel superior, donde vemos aquí que es L2, L3, tenía una caifosis, qué pena que en español no me acuerdo cómo se dice, cifosis
proximal, y en ese nivel hubo la necesidad de cortar el ligamento longitudinal anterior, hacer lo que llamamos el ACR procedimiento, poner una caja hiperlordótica, tratar de darle una buena lordosis. Y después, en el mismo tiempo, una de las ventajas de hacer la cirugía en la misma posición es que el CT preoperatorio, que realmente bota mucho tiempo, se hace mucho más rápido porque no hay que cambiar de paciente de posición, sino que rápidamente se entra con la máquina del CT, se hace el CT y luego los tornillos se vuelven realmente una cirugía no muy complicada. En este caso utilizamos navegación para poner los tornillos percutáneos, como vemos en esta imagen. Y realmente esto es el resultado posoperatorio, que yo creo que para un paciente con una deformidad que era significativa, vemos aquí el CT preoperatorio en la izquierda del posoperatorio, cómo se ganó CT a CT, más o menos 20 grados de lordosis, que eran, yo diría, suficientes para tener esto. Esto simplemente mostrando que los pedículos, por ejemplo, superiores eran muy pequeños, pero teniendo la ventaja de los sistemas de navegación, realmente se pueden entregar unos tornillos muy bien puestos sin tener que comprometer el paciente. Aquí el CT preoperatorio y posoperatorio, donde vemos cómo las cajas laterales prácticamente hicieron toda la reducción de la deformidad coronal. Simplemente meter las cajas, ellas nivelan en este tipo de deformidades moderadas, dan muy buen balance coronal. Y aquí se ve en el MRI posoperatorio cómo se hizo una muy buena descompresión indirecta, así L4, L5, básicamente no hay espondilolistesis anymore, no hay más, se abrió el canal. Y lo interesante es que en este caso, como pueden ver, dejé la unión lumbosacra sola, sin fusionarla. Entonces, la cosa es que en esta paciente terminó con una cirugía pequeña, obviamente con los riesgos de que en el futuro tenga una falla en el E5-S1 o en la unión toracolumbar, pero en términos de no perder lordosis y de realmente, como dicen los americanos, no quemar puentes, realmente si este paciente va a tener una falla distal o proximal en el futuro, va a ser muy fácil hacer un ALIF en el E5-S1 o extenderlo en la parte torácica. Como ven aquí, la columna diría yo que quedó en un balance muy adecuado para el problema que tenía. Y esta paciente, por ejemplo, debido a la naturaleza del procedimiento, que fue percutáneo, que se hizo en una sola sesión, la cirugía, si no estoy mal, duró 4 horas y media, algo así. El paciente a los 2 días ya estaba en la casa, que realmente si esta cirugía la hubiera hecho abierta, el paciente estaría 2 o 3 días, como mínimo 3 o 4 días en la casa, en el hospital, con drenes, con esa otra cantidad de situación. Entonces, lo que yo quería mostrarle es que utilizando las técnicas mínimo invasivas, el cambio que está pasando ahora no es que aparezca una nueva cirugía o que aparezca un abordaje. Lo que estamos haciendo ahora es, lo que estamos viviendo ahora, diría, es, estamos en una era donde realmente la cirugía está avanzando en la columna, pero avanza es con cosas adicionales. Es similar a lo que está pasando, por ejemplo, con la industria automotriz. Si ustedes comparan, por ejemplo, un Ferrari del año 90, un Ferrari del de hoy, realmente los carros son muy parecidos, pero ¿qué es la diferencia? Tienen bolsas de aire, tienen frenos de cerámica, tienen dobles turbo, o sea, eso está pasando con la cirugía de columna. Realmente la adición de tener un mejor entendimiento de los problemas de la columna, la adición de todo lo que se llaman en inglés le decimos enabled technologies, que son navegación, robótica, mejores materiales en las cajas, por ejemplo, el titanio que es tridimensional, que es tratado con la superficie tratada, toda esta cantidad de cambios pequeños han hecho que estas cirugías que realmente, por ejemplo, hace 5 años yo diría, el último caso que le mostré, hacer L2, L5 totalmente percutáneo lateral,
generalmente lo hacía en 2 días. El primer día hacía todo lo lateral, el segundo día hacía todos los tornillos percutáneos, a no ser que me quisiera meter 7 o 8 horas en el quirófano en un solo caso. Entonces, realmente lo que vemos aquí es simplemente una expresión de la necesidad de volverse más efectivo y tratar de empezar a mejorar todo. O sea, ya somos capaces de darle la vuelta al autódromo sin tener accidentes, pero ahora lo que estamos tratando de hacerlo es cómo lo podemos hacer más rápido y mejor. So, realmente esto es el resultado de la cirugía en lo que llamamos posición única, es simplemente el resultado de tratar de mejorar más de lo que estamos haciendo. Si quieren ver más resultados, a veces en Instagram o en LinkedIn ponemos casos ocasionalmente para que poderlos compartir con ustedes. Si quieren, me pueden seguir en Instagram y ahí nos podemos comunicar más, inclusive. O sea, no quiero que esta conferencia sea la última vez que nos veamos, sino que realmente sigamos en alguna manera, alguna conexión. Así que muchas gracias y les pongo entonces esto ya para que ustedes discutan. El doctor Soriano me dijo que quería algo que fuera de alguna manera polémico, y yo creo que esto es un tema que realmente se presta para muchas diferentes opiniones, que generalmente no quieren que ser buenas o malas algunas, pero son diferentes maneras de mirar las alternativas. Muchas gracias. Gracias, Juan. Y mientras dejas de compartir tu pantalla, de una vez vamos a ir al grano. Me gustaría preguntarle a Pablo Pereira qué opina de lo que planteas y cuál sería su approach. Me dio la impresión de que los casos que presentaste, como lo aclaraste bien, son casos de deformidad moderada, ¿no? Leve o moderada. Y son casos de Primera situación, ¿no? Importante. Y ahora, Pablo, adelante, por favor, con tus preguntas o comentarios así al... Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias a la SIDACO por la invitación para estar aquí. Y bueno, excelente presentación, Juan. Muchas gracias. En realidad es la primera vez que veo esa variación, que como dijiste, siempre las cirugías no son tan distintas, pero siempre algún viene y hace algo diferente. Lo que había visto para mí, single position surgery sería todo eso hecho en posición lateral, y el motivo porque no me gustaba la idea es como hablaste, por la lordosis, que siempre es más difícil de obtener lordosis en una posición lateral, y también por los tornillos que están hacia la marquesa, que es muy difícil de ponerlos, en particular si no tenemos navegación intraoperatoria. De verdad que eso me ha parecido muy bien, pero lo que entendí es que cuando tienes que incluir el E5S1, no tienes que hacerlo en posición lateral a sí mismo, ¿verdad? Y por eso es un poco, pierdes un poco de ese avantaje de cuando haces en decúbito prono. Correcto. Y es uno de los problemas grandes que hay cuando se hace. Por eso yo lo que digo mucho es que cuando muestro estos casos, no quiere decir que sea la única manera de hacerlo. Esto, diría yo, es si ustedes juegan, por ejemplo, golf, es un palo de golf más en la talega. Diría, es una opción más. Pero, por ejemplo, yo diría, si hay que hacer una leaf en un caso, realmente yo prefiero el A-Leaf mucho más que el T-Leaf en el E5S1, porque generalmente fusionar el E5S1, como ustedes saben, generalmente es más difícil que fusionar los niveles más superiores, porque estamos fusionando la unión lumbosacra, y los riesgos de subartrosis son mucho más altos. Y en mi experiencia, yo tenía mucho más subartrosis con los T-Leaf que con el A-Leaf. Inclusive todavía poniendo BMP en el A-Leaf, todavía tengo bastantes subartrosis. Entonces,
yo diría, cuando tengo que entrar al E5S1 y vengo de una instrumentación que por lo menos viene de 2 o 3 niveles, es mejor hacer el ALIF, y ahí lo que hago es, o lo hago en la posición lateral todo, o hago supino primero el ALIF y después hago todo posterior. Pero realmente sí, lo que usted dice lo comparto 100%, doctor Pereira. Otra otra opción quizás podría ser, aparte del TILIF, si vas a hacer un TILIF, mucha gente ahora le está poniendo también una fusión posterolateral obligatoria, ¿no? Para fomentar que se fusione, ¿no? Sí. Y no me... O sea, ustedes saben que a mí generalmente no me gusta mucho el TILIF, porque usted sabe cómo es, uno tiene que coger un equipo y jugar por ese equipo, y cierto, por naturaleza a mí me gusta más el soporte anterior o lateral de la fusión, pero no quiere decir el TILIF, la gente que lo hace bien hecho es muy buena cirugía, ¿cierto? Lo que pasa es que hay que hacerlo demasiado bien hecho para no perder la lordosis, ¿cierto? Sí. De acuerdo, doctor. ¿Puedo solo preguntarte? Adelante, Perdón. Pablo. Adelante, Pablo. Solo preguntarte otra cosa, que es cuando ha venido el OLIF o el pre-SOAS ATP, yo cambié totalmente para la cirugía anterior al SOAS, porque en mi mano me funciona mucho mejor, y creo que los pacientes tienen menos dolor, menos hematoma del SOA, menos dificultad en el postoperatorio, en la flexión de la, ¿cómo se dice? La cadera. La cadera, eso es, gracias. De la cadera, y con esa posición en decúbito prono, siempre tienes que ir a través del psoas, ¿verdad? ¿Qué opina de eso? Es muy difícil. Alguien por ahí vi que había dicho que le había hecho pre-psoas, pero realmente es difícil porque, o sea, con el paciente prono, ¿cómo entra uno ahí? Pero lo que se puede hacer, lo que pasa es que hay una línea muy pequeña entre pre-psoas y trans-psoas. Claro. En el E4 y E5, por ejemplo, si la dilatación inicial es bien anterior en el músculo, es prácticamente un abordaje pre-psoas, ¿cierto? Se vuelve ya una cosa más semántica. Lo que cambia es que la mayoría de la gente que hace el OLIF, el abordaje es lo que llamamos mini open, o sea, lo hacen con los ojos. O sea, miran dónde está eso. En posición prona es más difícil por la naturaleza del acceso que es. Pero yo en uno de los casos que usé últimamente, quise mirar a ver qué se veía. A mí realmente me gusta hacer el abordaje percutáneos, pero lo que hice fue, puse uno de estos, se llaman que retractores de la vena renal o algo así, que son unas valvas largas, para mirar qué se veía, y realmente se ve el músculo, se ve bien, pero es difícil, como usted dice, entrar totalmente anterior al psoas. Interesante, hay que mirar a ver. Usted sabe que cuando las cosas empiezan, todo el mundo hace cosas, y realmente no sabe uno qué tan lejos va a llegar. Juan, ¿qué tan frecuentemente estás ocupando OR con navegación y robótica en estos casos? Sí, porque lo mencionaste, pero ¿cada cuándo lo ocupas? Y generalmente algo me ha pasado en los últimos 2 o 3 años, me ha pasado algo con la navegación, y es que realmente yo no sé por qué, porque estamos ya envejeciéndonos, me empecé a preocupar mucho la cantidad de radiación que me estaba ganando, sobre todo donde más radiación nosotros como cirujanos mínimo invasivos cogemos es poniendo los tornillos, ¿cierto? Los tornillos es lo que más radiación. Entonces lo que hice yo fue, por motivación personal, dije, desde a partir de hoy no voy a volver a poner los tornillos con rayos X. Entonces los tornillos, 99% de los casos los estoy haciendo con navegación. Interesantemente al principio me costaba mucho trabajo y tiempo tratar de poner el sistema a trabajar, pero ahora yo diría, inclusive para un nivel solo, una espondilolestisis, digamos el E4, el E5, ya lo hago todo con navegación, y realmente tiende a trabajar bien. El robot lo utilizo muy poco, porque el robot todavía ¿me entienden? Tiene que ser un día que tengo solo un caso, que realmente tenga mucho tiempo para hacer de todo, porque el robot es muy, ¿cómo se diría en español? Muy caprichoso. Cuando no es una cosa que no trabaja en la otra, cuando trabaja una no está la... O sea, es todavía sistemas que están muy... Es como si tiene un teléfono celular, un iPhone, la primera generación del iPhone, ¿cierto? Todavía no
¿Te acuerdas que cuando para conectarse en un internet tenía que esperar, eso sonaba un ruido, volvía a la otra cosa? Así más o menos está el robot ahora. Y si ustedes quieren comprar robot, yo digo que todavía no es tiempo. Si yo estuviera en Colombia o en Sudamérica, yo no compraría un robot en este momento porque es una versión muy inicial. Yo dejaría 3 o 4 años más a que salieran las cosas, que estuvieran las cosas más claras, dejar que alguien más gaste la plata en eso. De acuerdo, me gustaría ver si alguien del panel, Luis Carelli o el doctor César Hernández, tienen alguna pregunta. Después una pregunta de los asistentes del doctor, que la plantea el doctor Gabriel Rugeles, y luego pasamos al caso clínico. ¿Usted, doctor Hernández o Carelli, tienen alguna pregunta? Más que una pregunta, un comentario. Adelante, adelante. No nos habíamos planteado nosotros el hacer la cirugía lateral en decúbito prono. Sí que es verdad que el acceso al retroperitoneo es fácil, como lo es en el decúbito lateral, pero realmente la visión yo creo que no tiene que ser fácil y la posición no tiene que ser fácil para colocar luego muy fácil los tornillos por detrás. Sí. Es verdad que en la deformidad te favorece la lordosis, pero bueno, muchas veces la rigidez de las curvas lumbares te obligan a liberar los ligamentos o dar la lordosis con los implantes que das. Y luego, no sé por qué no plantearnos el hacer el abordaje lateral en decúbito lateral y luego, con las mesas que tenemos que nos permiten inclinaciones de hasta 50 grados, no hacerlos oblicuos los Claro, tornillos. Claro. Esa es muy buena posición. Y estamos esperando mucho eso que usted dice, doctor Hernández, una mesa que realmente, en vez de tener que forzar a los cirujanos a hacer el abordaje lateral en prono, poner los tornillos posteriores en lateral, ¿cierto? Hacer las cosas, es como si nos estuvieran pidiendo que manejáramos el carro desde la silla del pasajero de atrás, o en vez, ¿cierto? O el clutch en la mano en vez de los pies, o sea, si estas mesas realmente evolucionan. El problema es que las mesas quirúrgicas, como ustedes saben, solamente hay 2 marcas realmente que manejan todo el mercado. Uno es Mizuho, que es la Jackson Table que llaman, y la otra es Allen, que es como la copia de Mizuho en versión americana. De resto, lo que sigue realmente, entonces estamos a la merced de ellos, de que realmente alguien saque una mesa que se pueda uno hacer una cirugía de 360 grados sin tener que descontaminar el paciente otra vez de hacer eso. Lo otro que quería mencionarle, doctor Hernández, es que una de las razones muy interesantes de por qué estamos haciendo el abordaje lateral en prono es, hace por ahí 4 o 5 años, eso es para mostrarles qué tan inteligente es el doctor Lenky. Yo estaba en un meeting y presenté algo y entonces el doctor Lenky, después hablando con él, me dijo, Juan, me gustan mucho las cirugías tuyas, parece que yo sea el dinosaurio aquí en este lugar, porque las cirugías, sabe que él es muy sencillo. Y me dijo, Juan, pero ¿por qué no tratas de hacer el abordaje lateral con el paciente en prono? Sería mucho mejor. Y yo, este tipo está loco. Hace 5 años y mira, ahora ya estamos haciéndolo. Yo digo, Lenky es una persona que es avanzada, es como Steve Jobs o algo así. Son gente que la mente la tienen adelantada de donde estamos nosotros. Pero cuando empezamos a hacer el abordaje prono lateral, a mí mismo me acordé de Lenky y dije, increíble que este tipo ya hubiera, hace 4 o 5 años, hubiera pedido que esto servía. Entonces, lo intentaron. Interesante. Sí. Ok, Gabriel, ¿tienes alguna pregunta Sí, hay una pregunta que yo creo adelante, por favor. Juan, hace el auditorio una pregunta que creo que vale la pena que tú lo definas y es, ¿prefieren las deformidades abordar por el lado cóncavo o por el lado convexo? Esa creo que es una pregunta que hacemos todos el día a día y creo que tú tienes las razones para eso. Sí, es una muy buena pregunta y generalmente la primera respuesta es, como dicen los gringos, dealer choice o lo que sea, porque, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, yo digo 100% cóncavo, en el lado cóncavo. ¿Y por qué? La razón mía es porque el vector del abordaje para los niveles, con una incisión muy pequeña, puedo abordar 4 o 5 niveles y cuando uno entra por el lado cóncavo, estoy de una vez liberando la parte que está más pegada en la deformidad. Pero si tú le preguntas a Neil Anand o a Fessler, de una te dicen que van por el lado convexo. A mí lo que no me gusta del lado convexo es
que muchas veces para entrar en el E3, L4, me tengo que meter por el tórax prácticamente cuando hay una deformidad muy grande. O sea, se vuelve demasiado complicado. Es más fácil supuestamente adentro, pero las incisiones se vuelven gigantes. O sea, trabaja uno por todos lados. Y lo otro es, otra de las razones de por qué la gente le gusta el lado convexo es porque hay una creencia de que los vasos tienden a migrar hacia el lado cóncavo. Entonces creen que la posibilidad de hacer daños a los vasos es más en el cóncavo. Yo lo que les puedo decir es que realmente, como ustedes saben, los vasos no están pegados a la columna, sino que ellos sí rotan en el lado cóncavo, pero siempre y todo esté uno en el plano, o sea, en el abordaje lateral, en el plano del músculo, realmente los vasos se deben mover naturalmente anteriormente. Entonces la pregunta es, en mi caso, cóncavo, muchos de los cirujanos que hacemos cirugía mínima invasiva del grupo de ISSG, casi todos lo hacemos por el lado cóncavo, pero hay gente que lo hace convexo. Yo también prefiero siempre el lado cóncavo, pero ¿tienes otra pregunta? Sí, José. La pregunta que complementa tal vez la anterior es, lo hace el auditorio, si tiene experiencia en hacer una estabilización percutánea unilateral o es obligatoria hacerla bilateral. O sea, si estamos hablando en plata blanca, como se dice, o sea, honestamente, realmente en deformidad tiene que ser bilateral, o sea, la construcción se vuelve, o sea, biomecánicamente realmente estamos construyendo un edificio con unas fundaciones muy débiles. Es distinto cuando hay una fusión de un paciente con una enfermedad degenerativa, de disco negro y esas cosas que realmente muchas veces inclusive discutimos si realmente se necesita la instrumentación o no, ¿cierto? En esos casos lo que le ponga a uno funciona, pero digamos en espondilolestisis también es mejor tener los dos tornillos, o sea, tornillos bilaterales. Y la pregunta es porque las fuerzas que tiene la espondilolestisis de mover hacia adelante necesitan que realmente tenga uno y lo mejor que podemos hacer biomecánicos son tornillos pediculares bilaterales. No podemos hacer nada mejor que eso, a no ser que alguien aparezca con algo, ¿cierto? Pues han surgido algunas publicaciones, inclusive Fessler publicó una y yo publiqué una también sobre tornillos unilaterales, pero estrictamente para espondilolistesis grado 1 y no líticas, evidentemente, lo que tú acabas de decir. Y ahí funciona bien, sin embargo, estoy de acuerdo contigo, a través del tiempo regresamos a los tornillos bilaterales. ¿Por qué es? Porque nos hemos vuelto muy buenos para ponerlo. Yo cuando empecé haciendo las técnicas percutáneas hace 15 años, yo decía, no, unilaterales, o ponía una placa interespinosa, ponía una placa en el lado y después tornillos en un lado. Yo hacía todo lo que fuera, pero apenas me volví, digamos, bueno poniendo los tornillos pediculares bilaterales. Ya digo, si unos tornillos se ponen en media hora, ¿para qué me voy a poner placas aquí y tornillos facetarios? O sea, obviamente también al final es lo que le trabaje a uno bien, pero yo lo que me gusta también es, ustedes estamos casi la misma edad todos nosotros. Cuando uno empieza a hacer 200, 300 pacientes, cirugías al año y lo hace por 10 años, la cantidad de pacientes que están ahí llamándola a acabarle la vida a uno son muchos. Entonces uno aprende que ya tiene que hacer cirugías, que el paciente, pase lo que pase, no va a volver. Y si vuelve, hay que decirle, yo no veo nada malo ahí, ¿cierto? No sé ustedes qué piensan de eso. De acuerdo completamente contigo. Entre más viejo, más cobarde se vuelve uno. Para decirlo claro, ¿no? Oye, vamos a dejar al doctor Alpizar que presente el caso y después del caso vamos a discutir el caso con los principios que tú mencionaste y vamos a ver si lo que tú dijiste se aplica acá, no se aplica, y vamos a ver Alpizar cómo se defiende como gato boca arriba. Adelante, Armando. Sí, bueno, es muy interesante la plática que presenta Juan. Yo cuando escuché el tema, que no había visto lo que iba a presentar, me imaginé lo que ya se comentó, que el que se iba a mover es el paciente y no el cirujano, es la idea que uno tiene, pero ya nos explicó que hay un problema ahí técnico con las mesas, pero quizá pudiera ser una opción más adelante y a lo mejor algunos gente que está desarrollando mesas va a empezar a raíz de este tipo de pláticas a pensar en algo en donde el paciente sea el que se mueve y no el cirujano.
porque nos costó mucho trabajo a nosotros como cirujanos de columna acostumbrarnos a un abordaje lateral al principio. Ya nos acostumbramos para hacer esos abordajes laterales. Ahora la tendencia, si esto empieza ya a extenderse, es volver a regresar a la posición y acostumbrarnos a la posición que inicialmente empezamos. Entonces, como que es una forma de romper paradigmas, ¿no? Bueno, vamos a presentar el caso clínico para saber la opinión de Juan y ver qué opciones tenemos con el paciente y qué va en contra de lo habitual y qué va a favor de lo que ya nos presenta Juan. Bueno, este es un paciente femenino de 73 años de edad, preparatoria, divorciada, algunos aspectos ahí socioeconómicos. No está corriendo tu... ¿Sí se ve? No, sí se ve, pero en la pantalla de abajo hay una flechita y tienes que picarla. Ah, sí. Pero... Tienes que darle clic, si no, no Sí, corre. entonces empieza a 3 años con lumbalgia crónica, sin irradiaciones, mejoraba con reposo y progresa la intensidad del dolor de tal forma Sigue que sin 4 verse meses... nada más que la primera diapositiva del caso clínico. A ver, Doctor Alpizar, utilice la A ver, flecha ahí- que está La en flecha el que está rincón abajo, le tienes que inferior picar izquierdo. con tu flecha. sí, Darle ahí clic. estamos, antecedentes. No Bueno. está jalando. A ver, ahora, No, sí, algo está pasando aquí. A tu ver, flecha. ahí está. No, tienes que picar tu screen y después aparecen los puntitos, la flecha, 2 flechas del lado izquierdo. Claro, Y sí. con tu flecha tienes que darle clic. Tienes que poner tu flecha y darle clic a tu A ver, ahí, ordenador. No, algo está pasando. Ahí, no. a ver, ahí. Doctor Alpizar, le Sí. sugiero hacer escape y vuelve a hacer presentación de diapositiva. A ver, vamos a ver. Ahí estamos. Al PowerPoint, abajo a la derecha, ahí donde apretas para avanzar. A ver, ahí lo ven. ¿Ven la pantalla? Sí, estamos Veo viendo la PowerPoint. pantalla, pero no, O sea, sí lo puede no pasar, está no está corriendo el caso. No están pasando tus diapositivas. A ver. Está pasando, ¿no? A ver, cierra tu pantalla con los puntitos. Dale a los puntitos y ponle finalizar presentación. José Antonio, aprovechando este lapsus, voy a Sí. hacer una pregunta a Juan, si es posible. Adelante, por favor. Juan, muchas gracias por la presentación. Yo el hacer algo similar lo vi hacía tiempo en Alemania para ver una cirugía endoscópica colocando un implante en posición prono y luego se han puesto tornillos por detrás en prono. Y la verdad es que me dio cierta inseguridad en su momento porque lo primero que me pasó por la cabeza es en un paciente muy obeso algún problema vascular. Si hay algún problema vascular, ¿cómo se podría arreglar cuando teniendo en cuenta que el paciente está en prono y tú ahí a ver cómo te la arreglas si pasa y podría pasar? Esto por un lado, lo cual no sería fácil. Luego, en segundo lugar, en el tema de la fusión, está claro, hay una fusión por delante evidente por las cajas, pero por detrás el poner solo los tornillos en más de 2 o 3 niveles, ¿has visto alguna falta de suficiente puentes de hueso porque solo se ponen los tornillos por detrás? Eso sí que lo has observado o no. Y ya por último, mucho más con concepto, ¿no? Si realmente cuando haces una descompresión indirecta, ¿estás como seguro de que por detrás se va a descomprimir o cuando estás pendiente a que se despierta el enfermo y a ver si es o no es, ha sido suficiente, no ha sido suficiente? Esa sensación de inseguridad, si tú la tienes o ya estás seguro de que esto funciona. Sí, son muy buenas preguntas, doctor Hani. La primera es, si obviamente un accidente vascular, o sea, un daño de uno de los vasos en posición prona, no me imagino cómo se puede arreglar. O sea, el plan B es muy malo. O sea, si era malo con la posición lateral, ahora en la parte prona sí que es malo, ¿cierto? O sea, esta cirugía hay que jugarla como cuando uno hace una disquectomía posterior.
dañar uno de los vasos, que a veces usted sabe qué pasa, no es ni siquiera una opción, o sea, tiene uno que estar todo lo que pase menos que, o sea, porque el plan es malísimo, ¿cierto? O sea, y eso es obviamente es una de las desventajas comparado, digamos, con el ALIF, donde los vasos están ahí mismo y realmente se repara muy fácil, pero digo, no se puede controlar más esa parte. La segunda pregunta es, generalmente la fusión intersomática con las cajas laterales o anteriores, o sea, el porcentaje de subartrosis es muy bajito, o sea, casi siempre la fusión es más del 90%, muy rara a la vez, o sea, es mucho más fácil tener subartrosis con la fusión posterolateral clásica, ¿cierto? Que decimos que es un 80, algo así, o, si con BMP de pronto sube algo más la fusión que la función intersomática. Y la tercera pregunta es, esta pregunta es muy interesante, desde que yo me moví al BNI en Phoenix, ya son 3 años, el dato de los pacientes que tengo ha sido muy bien hecho porque aprendí todos los errores de la institución previa, entonces recogí los datos con muchos cuidados y puse mucho cuidado en qué pacientes mejoran o no con descompresión indirecta, o sea, cuáles son realmente, el punto es, cuáles son los factores que le pronostican a uno que el paciente va a tener una descompresión indirecta y no va a uno perder eso. Entonces, la respuesta de la puedo no hacerla muy larga, primero hay 2 papers, uno que va a salir publicado creo que en 1 o 2 meses, que es el nombre en el Journal de Neurosurgery, lo que llamamos el White Journal, en Journal of Surgery Spine, ahí va a salir hablando de los factores que realmente le dicen a uno si va a tener descompresión indirecta. Le puedo decir en fácil cuáles son los 4 factores que realmente cuando yo los veo, realmente responde muy bien. Uno es, obviamente, pérdida de la altura, que es el más importante, ¿cierto? Si uno quiere tener una descompresión indirecta con un espacio que está ya abierto, es prácticamente imposible. Segundo, espondilolestisis, responde muy bien a la descompresión indirecta. ¿Ya está avanzando? ¿Cierto? La que sigue es en el MRI, en los cortes de T2, si hay hiperintensidad en las facetas, es otro muy buen signo de descompresión indirecta. Y en el otro lado, cuando realmente no trabaja, es pacientes con estenosis congénita, o que también se llama el síndrome del pedículo corto, ¿cierto? Cuando el canal es muy estrecho, no hay nada que hacer. La única solución es una laminectomía. Otros casos son cuando las facetas están realmente fusionadas o que son como unos champiñones. Realmente la descompresión indirecta no trabaja. La segunda parte de la respuesta es, también está ya que sale, o sea, vi que el paper está aceptado la semana pasada, es de todos los casos que hice desde hace 3 años, son 200 casos con descompresión indirecta solamente. El porcentaje de pacientes que necesitaron tener cirugía abierta, o sea, tener que ir a hacer una laminectomía porque no funcionó, es 4% en la experiencia mía. O sea, de los 200 casi pacientes, 5 pacientes necesitaron tenerlos que volver a abrir. Y lo que es interesante, que es más interesante ese papel, es de esos 5 pacientes, 3 realmente mejoraron, los otros 2 nunca mejoraron. O sea que muchas veces ni siquiera la descompresión indirecta es la solución, directa es la solución para los pacientes. Pero entonces lo más importante es tratar de evitar la subsidancia. O sea, cuando la descompresión indirecta se acompaña de un colapso discal, ahí perdemos todo el trabajo. Ojalá que esto le haya sido capaz de responder la pregunta. No, muy bien, muchas gracias. Muy interesante, muy interesante. Vamos a presentar el caso y luego seguimos con el debate. Adelante, Armando. Se trata de una paciente femenino de 73 años de edad con algunos antecedentes como los que menciona aquí. Se ve perfecto. ¿Apagaste tu micrófono, Armando? Apagaste tu micrófono, Armando. Bueno, ¿ya me escuchan? Ahora sí, ya. Ahora sí. Inicia hace 3 años con lumbalgia crónica sin irradiaciones, que mejoraba con reposo. Este cuadro clínico me
progresa en intensidad y frecuencia con una escala visual del 5 de 10, así como radiculopatía, y es eso cada vez más frecuente. 4 meses previo a la presentación del cuadro, este se incrementa hasta hacerse incapacitante, limitando sus actividades, con irradiación hacia ambos miembros pélvicos de predominio derecho, con paraparesia, y ya requiere andadera, con una claudicación neurogénica a tan solo 10 metros. Esas son las escalas en SF36, con una discapacidad por lumbalgia de Roland Morris de 19 puntos, incapacidad, y aquí vemos algunos otros parámetros como el peso y el índice de masa corporal, que no está mal. Desde el punto de vista de la exploración neurológica, vemos que ya tiene un déficit neurológico, como se describe el cuadro clínico, con una disminución de la fuerza en ambas extremidades 4 de 4, así como disminución de la sensibilidad. Esas son las imágenes, y aquí vemos algunas características de una escoliosis en donde se observa una pérdida completa de la lordosis en la proyección lateral y se ve una escoliosis. Aquí vemos algunas de las radiografías dinámicas y las oblicuas en donde se corrobora la esclerosis y las alteraciones degenerativas de la columna. Aquí vemos algunas de las mediciones en la lordosis donde se corrobora esta pérdida que ya habíamos comentado previamente, así como la altura de todos los espacios, sobre todo en las proyecciones laterales. Aquí vemos las mediciones del balance sagital, vemos algunas de las características que tienen mucha importancia, sobre todo por la pérdida de la lordosis. Aquí vemos la inclinación y vemos que aparentemente tiene una escoliosis de 28, aunque pareciera que fuera más, y así como una desviación del vértice de la curva. En la resonancia magnética corroboramos parte de lo que ya observamos en la clínica, que es una estenosis en varios segmentos. Si vamos viendo aquí parte de los espacios y vemos y nos explicamos parte del cuadro clínico de nuestro paciente. Aquí vemos algunas otras imágenes en donde se corrobora esa estenosis con hipertrofia del ligamento amarillo y estenosis a expensas tanto central como lateral. Aquí vemos en el corte coronal, corroboramos la olistesis que se observa allá en las radiografías. Y aquí tenemos el estudio de neurofisiología que nos reporta una radiculopatía motora agudizada a nivel principalmente de L3 derecho, aunque también están afectados otros segmentos. Entonces aquí tenemos a la paciente ya en una placa coronal con una inclinación, como ya vemos, y a mí me gustaría, a raíz de esto, saber la opinión de Juan acerca de las características de estas pacientes y cuáles son lo que nos orillaría o lo que nos dijera si lo podemos hacer con la técnica que nos presentó o utilizar la técnica convencional. Si nos pudiera mencionar cuáles son los puntos a favor o en contra para utilizar la técnica que nos presentó, y después me gustaría saber la opinión de los panelistas. Por favor, Juan. Sí. Una pregunta, doctor. ¿Tiene otra vez las imágenes laterales? Sí, claro. Los rayos laterales de escoliosis. No tiene buen salud. El balance está prácticamente en balance sagital, ¿correcto? Sí. Y este caso está interesante, doctor, es porque, o sea, en el MRI, la pregunta es, yo siempre trato, ¿qué es lo menos que le puedo hacer a este paciente sin realmente comprometerme, o sea, en el futuro, que no vaya a crear un monstruo, diríamos eso, ¿cierto? Y en el MRI, en la previo que tenía, realmente se ve muy malo desde L2 a S1. Pero el problema es que en los rayos X, en la vista coronal que tiene usted ahí, el apex de la curva, o sea, tiene un poquito de curva fraccional en el L5-S1, prácticamente es nada, pero parece que es L2, L3 y L3, L4 donde está prácticamente el apex de la curva. Entonces la pregunta es, ideal para esta paciente sería si no es capaz de salirse desde L2 a S1 la cirugía solamente, pero me da miedo de que realmente se quede uno corto y después empieza a progresar mucho la deformidad proximal, o sea, en L1, L2. L1, S1 no me gusta para nada porque tengo muchas fallas cuando lo hago ahí. De pronto trataría, usted no tiene lo que llamamos bending films en el AP,
una P de escoliosis. No las tenemos. Sería bueno mirar cómo responde 5, 4, 3, 2, L1, L2. Pero aparte yo vi que en la resonancia se ve L1, L2 también, ya el disco bastante procluido. ¿Eh? Buen punto, doctor Soriano. Miremoslo a ver. Mira. 5, 4, 3, 2, 1. Sí. L1, L2 está borderline. Sí. Ya más o menos. Ahí en esta, mira. A ver, regresa Armando. Aquí es donde se ve peor. Mira Juan, ahí se ve L1, L2. Sí. No tan borderline. Ya se ve. Sí. ¿Qué edad con tiene? Un Firman como 73 años tiene. 73 años. No está fácil. Me gustaría mucho hacer L2, S1, pero me da miedo que me hubiera quedado corto. El problema es que si me voy L1, S1, la cosa también se vuelve muy complicada porque primero me tengo que ir hasta el ilíaco abajo y segundo, dejar la unión toracolumbar sola se vuelve muy difícil. Entonces la opción que seguía ya es, o sea, T10, T11 ilíaco, pero entonces ya esa cirugía, este paciente nunca va a volver a ser la misma persona. Podríamos pensar que para hacer la técnica que ya mencionaste, esta estuviera en el límite. ¿Lo harías? No, yo en lo que nos comentaste. Sí, pero sí lo haría L2, S1. Y ahí para arriba ya había que hacerlo si yo lo hago mínimo invasivo, había que hacerlo en stages. El primer día, todos los tornillos percutáneos de T11 al ilíaco, y cortar algunas de las facetas en la parte cóncavo, y el segundo día el ALIF, todo lo lateral, y después ponerlos, o sea, ya se volvería una cirugía muy grande. Yo a este paciente me sentaría con él y trataría de hacer L2 a S1 solamente. ¿Alguien de los panelistas? Me gustaría escuchar la voz de Luis Carelli. ¿Qué opinas, Luis? Sim. ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas con este paciente? Tenho alguns comentários acá. Penso que pela evaluação da radiologia, o paciente tem um pouco de osteopenia. Não sei se tem densitometria óssea, mas tem que ter um pouco de cuidado, porque se vamos tratar em minha preferência inicial, a cera de descompressão indireta com carras laterais de L2, L3, 3, 4 e 4, 5. Eu não tenho experiência larga com abordagem L5, S1 em single position. Então, em minha experiência, seria primeiro, começaria com a LIF em decúbito dorsal supino e depois seria somente com abordagem em posição lateral toda a cirurgia. Cirurgia com carras por via lateral, transpessoas, que eu tenho mais experiência, e depois concordo com o Uribe em tentaria primeiro a ser solamente de L2 a S1 por detrás em single position. Essa seria os meus comentários para essa cirurgia. E se não tem nenhuma correção 100% no plano coronal, penso que não há problema. Pode deixar um pouco de uma curva no plano coronal, na curva lombar, que vai ter um bom resultado. Doctor Lisandro Rodríguez, ¿tú qué opinas? El doctor Lisandro Rodríguez de Uruguay está con nosotros. Me gustaría escuchar su opinión. Lisandro, ¿estás ahí? Hola, Lisandro. Parece que no, bueno. Ok, bueno. Bueno, en lo que estamos de acuerdo es que el tratamiento de esta paciente, pues estamos de acuerdo que tiene varios objetivos, ¿no? Uno, restituir la altura, corregir la deformidad, y esto lo lograríamos, todos lo hemos comentado, con un doble abordaje. Aquí se presta para discusión saber de qué grado lo podemos hacer y en qué posición y con qué técnica. No sé si quieras comentar algo, José Antonio, o alguien más quiere opinar para ver la resolución del caso o qué fue lo que... Yo este caso, por mínima invasión, lo que le ofrecería son lo que yo hago, facetectomías en el sitio del ápex, en la parte cóncava, y técnica de E-Lift, no T-Lift, sino extraforaminal lateral interval diffusion,
y yo concuerdo con Juan de que sería conservador al principio, avisándole a la familia que eso va a progresar y que tarde o temprano va a terminar en un T10 celíaco. ¿Están de acuerdo? No sé qué opinen. José Antonio, Sí, ¿puedo opinar? adelante. Está Jaime. Jaime, adelante, sí. Sí. Es un caso muy interesante. Para mí es un caso que está en la frontera entre MIS híbrido y la abierta. Es un caso de una paciente católica, lo cual tendrá paciencia con las complicaciones, esperemos, divorciada, con muchos problemas de caminar, solo camina 10 metros, no puede caminar, lo cual eso nos obliga a hacer una descompresión precisa y amplia, y esto no hay más remedio que hacerla por detrás. Yo no creo que la indirecta, la descompresión, nos vaya a funcionar. Y por otro lado, tenemos que hacer una sola cirugía, y ya, si es posible, definitiva. Por lo tanto, yo tengo dudas en que si hacemos una cirugía corta, solo vamos al ápex por encima y por debajo sea suficiente. Porque falta claramente, en el plano lateral, hay un desbalance, hay ¿cómo se llama? Falta de lordosis, y habrá que hacer esto. De no poder hacer la híbrida desde el E1 hasta la S1, yo probablemente sea más agresivo. En este caso, si su cuerpo lo permite, desde la T10 hasta la S1, con una amplia descompresión y corrección de la lordosis, que le falta lordosis. Porque si no, yo puedo correr el riesgo a la paciente, puede que me mejore 1 o 2 años, ya que vuelve con 74 años, 75 años, y a ver qué hacemos. Bueno, me gustó mucho la frase que usó Juan en el sentido de ya no volvería a ser el mismo paciente, porque realmente si tú revisas la literatura, una vez que te vas de T10 abajo, las complicaciones aumentan hasta más del 50-60% en este grupo de edad, según el estudio del Spine Group comandado por Christopher Schaffer y por todo ese grupo. Una altísima tasa de complicaciones comparada con las fijaciones más conservadoras. Me gustaría la opinión de Lisandro Rodríguez, ya está aquí. Hola, Lisandro. Hola. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Bien. Hola. Se escucha con eco un poco. Hola. Ahora sí. No, Ya te escuchamos. Tiene dos el aparatos. caso es de... Tienes dos aparatos prendidos porque hacen eco. No. Apaga uno, tal vez. Hola. No, es que tienes dos aparatos y eso hace resonancia. No, estoy solo con un aparato, no sé por qué. ¿Seguro? Ya se oye mejor. A ver, ahora sí, Lisandro. Hola. Ponte audífonos, si tienes. Sí, un segundo. Ok. Mientras vienes, me gustaría preguntarle a Gabriel Rugeles qué opina. Voy a hacerle una pregunta a Juan. Él habló muy claramente de los bending. ¿Qué tanto valor le das a los bending coronales como estudio preoperatorio? O si solamente vas con una AP y una lateral simplemente, porque veo que le diste mucho valor al bending. Sí. Buena pregunta, doctor José. Sí, no, la idea es porque es muy importante saber si la curva es rígida o no. El problema es que casi siempre estos pacientes son de escoliosis degenerativa de los adultos que viene con unas curvas muy rígidas, pero algunas veces uno está de buenas porque es que el MRI me parecía un MRI muy benigno para lo que tenían los rayos X. Entonces, quería saber si ese L1, L2 se estaba moviendo, porque si se estaba moviendo quiere decir que en las placas AP, quiere decir que estaba muy buena la idea de hacer solamente L2, S1 y no tener que seguir para arriba. De todas maneras, yo diría, ayuda, pero el problema es que aumenta los costos, ¿cierto? Una manera muy buena de hacerla y que no es costosa es lo que hizo el doctor Soriano, que es mirar en el CT y en el MRI, que son exámenes donde el paciente está acostado, relajado por 15 o 20 minutos. ¿Qué pasa con esos niveles? Si realmente la curva se relaja comparada con los rayos X parado.
pero este es muy buen caso. Creo que este caso es perfecto para mínimo invasivo. Sí, sí tenía bendings y la curva era completamente, como dice Juan, era rígida la curva. Juan, otra pregunta. Pero sí lo usamos nosotros también. ¿Tú utilizas reconstrucción 3D del TAC para evaluar si puedo entrar más fácil, si puedo tener algún acceso difícil? ¿Crees que es útil hacer una reconstrucción 3D del TAC o solamente el TAC biplanar? Yo utilizo el biplanar más que todo, doctor Rugel, es más que cualquier cosa, pero no hago ninguno de estos casos sin tener un CT, porque el CT me dice muchas cosas, me dice si hay, ¿cómo se llama? Fenómeno de vacío en los espacios interdiscales, que ayuda mucho para la cirugía mini-invasiva. Me deja saber cómo están las facetas, porque si no hay alguna fusión, es muy difícil. También lo otro es qué cantidad de osteofitos hay, sobre todo para el abordaje lateral, para saber realmente y también me gusta mucho ver cuánto tiene de rotación la columna, porque en el CT le da uno muy buena idea. Entonces, así yo ya llego al quirófano sabiendo el paciente va a tener que estar un poquito más hacia adelante o hacia atrás, y realmente cómo hago el abordaje retroperitoneal para no tener que sorpresa, ¿sí me entiende? No tener que abondar muy adelante y poder dañar el peritoneo, o muy atrás y caer donde no es. Entonces, yo utilizo el CT mucho por esas razones. La pregunta va dirigida, Juan, porque, digamos, se ha desechado la reconstrucción 3D y creo que para quienes tenemos una visión un poquito más 3D, el valor que tiene la reconstrucción es vital, sobre todo lo que tú dices, le anticipa la ubicación de los osteofitos y le anticipa la ubicación de dónde va a poner su caja. Otro también es, doctor Rugel, es que generalmente cuando es, digamos, una deformidad más acentuada que esta, lo que hacemos nosotros que tenemos la posibilidad de hacer en las impresoras tridimensionales, el modelo lo cogemos con la mano y realmente juega uno con él y toca mirar, pero eso más que todo lo hacemos para casos más grandes porque cuesta, ¿cierto? Es costoso el ponerse una... Y realmente estos casos en Estados Unidos los hospitales realmente no les gusta porque pierden mucha plata, sobre todo T10 ilíaco. Los hospitales pierden siempre plata en estos casos. Es horrible la cantidad y los pacientes, como mencionaban ustedes, el abordaje T10 L1 es una cirugía muy mórbida. Esos pacientes nunca vuelven a jugar golf, nunca vuelven a correr, nunca vuelven, o sea, yo solamente yo estoy haciendo T10 ilíaco solamente cuando el paciente me ruega, me dice que si tiene que seguir viviendo con ese dolor, prefiere estar muerto. De resto, trato lo que sea menos la cirugía grande. Claro, ¿puedes regresar la resonancia, por favor, Pizar, la resonancia lateral? Y mientras escuchamos la opinión del doctor Lisandro Rodríguez. Ahí, esa. Es un video, ¿verdad? Por eso tienes problemas para detenerlo. Lo puedes detener la parte sagital en el canal para ver dónde está la peor compresión. Parece que ahí se ve. 3-4 sobre todo. 3. Y puedes poner la coronal, por favor. Juan, para que vayas preguntando, para que vayas viendo la respuesta, en el auditorio preguntan ahí si hay 3 segmentos, ¿por cuál comienzas? ¿Si el más crítico o los menos críticos? ¿Cuál es su respuesta? Buena pregunta. Generalmente cuando es deformidad me gusta arrancar en la base y construir, hacer la corrección empezando en la base. Imagínense en la Torre Eiffel o algo así, empezar desde la base y construir la descompresión y el alineamiento de inferior a superior. Generalmente empiezo L4, L5, L3, L2 y lo que hago es sigo subiendo. En este caso pararía en L2, pero los casos que son la T10 o T12, paro cuando llego a 4 o 5 horas haciendo el abordaje lateral, porque después de eso ya empiezo a tener una abdominolina, una cantidad de complicaciones. Y Juan, hay otra pregunta. ¿Qué tanto porcentaje de mega cajas o de cajas mega está utilizando con relación a las estándar? Mega es, si logramos estandarizar, el sistema que yo utilizo, hay tres tamaños de cajas, 18 de ancho, 22 o 26.
La que utilizo mayoría de las veces es la de 22 milímetros de ancho. Las de 18 muy raras veces, cuando tengo, por ejemplo, en el L4, L5, el plejo está muy anterior, no está fácil. Y 26 me gusta mucho, pero es cuando tengo cirugía en nivel adyacente proximal, porque da muy buena estabilidad. De resto, no realmente entra bien en otros niveles porque son cajas demasiado grandes que utilizan más del 90% de la superficie y es difícil algunas veces negociarlas y ponerlas bien. Perdón, Lisandro, ¿quieres comentar algo? A ver si ya se escucha bien. Sí, sobre el caso, es un caso que se me hace difícil pensar en operar este paciente sin pensar en una complicación en cuanto a la fijación, porque parece un paciente muy osteoporótico. Entonces sí creo que la decompresión indirecta sería lo ideal y tomando la menor cantidad de vértebras posible. A nivel L5S1, ALIF, yo no tengo experiencia en la single position, pero lo que haría acá sería un abordaje anterior de ALIF, L5S1 y después lateral hasta L2. Ok. Oye, Juan, yo te quiero preguntar a ti, y aprovechando a Hani, que también tiene mucha experiencia, mira, le pedí al PISAR que pusiera la resonancia porque claramente el principal problema incapacitante del paciente es la laterolistesis L3-4 con la compresión del canal espinal severa L3-4. En el caso de que el paciente tuviera una densitometría por debajo de lo normal, ¿sería aceptable hacer una descompresión de ese segmento y una fijación de ese segmento nada más? ¿Por qué no? ¿Por qué ir hasta un T10 ilíaco con todo lo que ya dijimos de riesgos? Que esa es siempre la situación que está en debate, ¿no? Mira, aquí claramente el problema es este. Y la compresión coincide con esa listesis. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no hacer un tratamiento de solo ese segmento? O tal vez inclusive el de abajo. ¿Por qué ser tan agresivos? Y en un paciente con una densidad ósea mala, con unas condiciones no tan buenas, ¿por qué? José Antonio, es buen comentario. El problema está en lo que yo he visto en los pacientes. Yo puedo aquí puedo decir qué es lo mínimo que puede hacer y qué es lo máximo que puede hacer. Lo mínimo de descompresión solo de L3 y L4, ¿qué va a pasar con el 4-5 y 5S1 de aquí a un año? ¿Y qué va a pasar con la curva? Acuérdate que hay una curva por encima de la curva principal, que es la degenerativa. Hay mucho riesgo de que esto me vuelva otra vez el paciente con un problema debajo de la zona esta mínimamente descomprimida y mínimamente fijada. Por lo tanto, aquí lo mínimo que yo puedo hacer, lo mínimo es hacer L2, S1 por delante, intentar poner unas cajas y muy buena descompresión por detrás, o sea, híbrido, con riesgo de que me tenga problemas por encima de la L2 y el paciente pueda venir con un aumento de la curva por arriba y con algún problema de algún PGQ. Esto es mi planteamiento para este caso. Pero yo no me hago solo descompresión mínima L3, L4 para que me vuelva dentro... No, descompresión con fusión. Confusión. Descompresión, fusión, no, solo los sitios comprimidos. Date cuenta que... Y darle tiempo al paciente a que tome un tratamiento para esa osteoporosis que tiene. ¿Tiene osteoporosis, Armando? ¿O no tiene? No, tiene una osteopenia, no tiene osteoporosis, una osteopenia de acuerdo a su edad. ¿Tú qué opinas, Juan? Digo, es para una cosa escolar, ¿no? Tenemos mucha gente en el chat. ¿Qué opinas, Juan? Sí, muy buen comentario, doctor Hani. Y en adición de lo que dice usted, doctor Hani, yo también adiciono es que hacer L3, L4 solamente o L4, L5 es un tratamiento demasiado temporal. Y el problema es que el paciente realmente en este momento es capaz de aguantar la cirugía que necesita. En 3 o 4 años posiblemente ni siquiera L2S1 sea una opción. Entonces ya el paciente se queda sin ninguna oportunidad. O aumenta más la deformidad y ya hay que hacer este 10L1
T10 a ilíaco y ya el paciente realmente ni siquiera se vuelve candidato para cirugía porque ya es demasiado viejo o tiene más problemas o la curva es demasiado mala. Doctor Soriano, tengo una pregunta. ¿Posso hacer para? Adelante, por favor. Doutor Uribe, você tem vasta experiência em single position para ser o Alif L5S1. Como você trabalha o acesso? Com os cuidados com a vena ilíaca direita e esquerda. Você empeça a poner o separador em vena ilíaca esquerda ou la direita? ¿Cuál es la sua táctica cirúrgica? Una pregunta fácil para mí porque desafortunadamente aquí en Estados Unidos el riesgo de los abogados y todo eso, o sea, las demandas y todo que hay, el abordaje L5S1 prácticamente tiene que ser hecho por un cirujano que haga el acceso. Entonces se ha vuelto que prácticamente no puede uno realmente hacer la cirugía. A mí me gustaría hacerla yo mismo, L5S1, como ustedes muchos lo hacen todo el tiempo en todas partes del mundo. Realmente en el 5S1, lo que cuando yo la estuve haciendo solo es realmente arranco, o sea, mover el lado izquierdo primero, ¿cierto? Y después ya buscar la manera de mover el lado derecho. Pero generalmente en los casos que yo me gusta hacerlo, o sea, yo como cirujano, porque el problema es que si hay un accidente vascular y algo pasa, yo no tengo cómo defenderme de los abogados, porque me dicen, doctor Uribe, ¿por qué el 90%, el 100% utilizan un cirujano de acceso? ¿Es usted cirujano general o es usted cirujano vascular? ¿O usted dónde lo entrenaron? Entonces es difícil. Pero en los casos pocos que hice, me gustaba hacerlo cuando la bifurcación estaba bien abierta, o sea, que sea prácticamente el 5S1 está solo, sin nada, donde hay que retraer muy poquito los vasos. Y el E4, L5, como le digo, yo siempre lo hago es transpsoas, y cuando lo hace uno transpsoas, uno nunca ve la vena, ¿cómo se llama esa vena? La vena que está entre la ilíaca y el... La vena sacra. Exactamente. Yo quisiera comentar, a mí me parece que este caso definitivamente es para una cirugía de T10 hasta abajo, o sea, yo no tengo la menor duda. Tiene una laterolistesis de L1, tiene también una retrolistesis de L1, el disco está acabado y evidentemente no nos podemos quedar ahí. El tiempo se nos está acabando un poco, estamos en ese caso marginal como comentó Juan, y me gustaría que Alpizar nos mostrara la solución del caso y seguimos comentando un poco. Bueno, como ya ustedes vieron, hicieron el diagnóstico y se comentó al respecto. Es una esclerosis degenerativa del adulto, anexo levoconvexa. Lo que se pensó es hacer una cirugía en donde la paciente resolviera sus problemas definitivamente. Es difícil, como lo dijo Juan, pensar en una cirugía siguiente, teníamos que resolver todo. Y se decidió hacer en 2 tiempos para tratar de restituir la altura en los cuerpos vertebrales, hacer la descompresión y la corrección de la deformidad. Esto se hizo en un primer tiempo con una cirugía transpsoas, con colocación de 3 cajas, L3, L4, L4, L5 y L5S1, y en un segundo tiempo un abordaje lumbar posterior para hacer una descompresión importante, completa, con una fijación transpedicular, desde L3, 4 hasta S1 y la artrodesis posterolateral, y ahí con 10 tornillos, 2 barras de titanio, y se usaron cajas intervertebrales. Usamos neuromonitoreo. Y aquí vemos los tiempos, como ya lo mencionó Juan, el abordaje transpsoas pues es un abordaje que es rápido, sencillo, como nosotros lo hacemos en la posición lateral, con un tiempo quirúrgico de 45 minutos. Ya en el segundo tiempo, un abordaje más difícil por todas las características degenerativas que vimos, con un sangrado mayor, una apertura incidental de la dura madre afortunadamente puntiforme que se pudo resolver sin problemas. Y este fue el resultado clínico, con una mejoría por la descompresión neurológica. Aquí vemos las características de las heridas de los 2 abordajes y vemos el resultado de la corrección. Nosotros decidimos hacer la corrección como lo ven aquí, pensando en que la máxima deformidad era a nivel
de L3, L4 y quizá L4, L5. Vemos aquí la fijación que fue desde L2. Aquí vemos tanto la radiografía pre como postoperatoria con una corrección. Y aquí está la tomografía de control de baja radiación. Y vemos la característica y la colocación de las cajas, pensando en una caja, por lo que habían comentado, una caja que ocupara gran parte del espacio del cuerpo vertebral, pensando en que es una paciente de 3 años de edad, que no tiene una osteoporosis franca, pero sí tiene una pequeña característica de este tipo de pacientes. Aquí vemos las características y la colocación de los tornillos. ¿Qué hizo en el E5S1, doctor, de fusión? Nosotros decimos, puesto que no había ahí compresión, no hicimos una gran descompresión, entonces decidimos hacer únicamente una artrosis posterolateral en el abordaje posterior. Y este fue el resultado ya en la tomografía. ¿Qué opinas, Juan? Muy bueno. Yo hubiera hecho, sí, el E2S1 posiblemente. Lo único que hubiera hecho distinto, hubiera hecho una LIF en el E5S1. De resto, era exactamente lo mismo. Hani. No, el tiempo de evolución, ¿cuánto tiempo lleva la paciente? Ahorita lleva más de medio año con una mejoría, como lo comenté en el cuadro clínico del déficit neurológico que tenía, y encuentra con un dolor por debajo de escala visual de 2, o sea, con una mejoría de su sintomatología. Yo también, que estás de acuerdo con Juan, la máxima lordosis se puede ganar, es a nivel de la L5S1, el L4, L5 está hecho para ganar un pelín más de lordosis y hay que vigilar el nivel superior nada más. De momento la paciente ha mejorado, eso es lo mínimo que se podía hacer para mí, y lo único es vigilar el L1, el L2 y por encima, que no tengamos problemas nada más. Pero muy bien, muy buen resultado. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, una pregunta para Juan. Juan, en la secuencia, usted dice que haría un ALIF, L5S1, en la secuencia sería ALIF, luego irías a hacer 4-5, 3-4, 2-3, lateral y luego posterior, ¿verdad? Sí, empezaría con el ALIF primero, y digamos, la ALIF se demora ¿cuánto? En media hora, 35 minutos. Y después lo pondría el paciente, esto sería cirugía todo el día, pondría el paciente de lado, hacía 4, 5, 2, 3, lo que fuera, y después ahí mismo lo pongo en prono y le pongo los tornillos percutáneos. Una pregunta, Han. Yo probablemente lo mismo. Yo hubiera empezado por una LIF siempre, porque en las deformidades del adulto, cuando el disco 5.1 está afectado, empiezo por hacer una LIF para tener soporte y para dar lordosis, porque es donde más corrijo la deformidad sagital y donde es más importante la fusión para que la cirugía no fracase abajo. Hubiera hecho 3 ex-LIF y luego hubiera hecho una instrumentación percutánea como la que ha hecho. No sé si realmente la imagen, cuando ves los cortes coronales en la resonancia, tiene una compresión suficiente para valorar que haya que hacer una descompresión directa. Solamente parece que en L3, L4 izquierdo tiene una compresión mayor en el foramen y bueno, me parece que es más un problema mecánico de la paciente que neurológico y hubiera hecho lo que ha hecho él con el ALIF delante. Juan, una pregunta del auditorio. Una pregunta antes, Gabriel. Sí. ¿Utiliza usted en los sistemas que va a llevar a torácico, utiliza instrumentación de una sola barra o iría a 2 barras? O sea, a 4 barras. Cuando baja torácico, lumbo pélvica. Sí. Cuando incluye lumbo pélvica, ¿te vas con una sola barra o necesitas ir a una construcción de 4 barras? Ahora, o sea, antes solamente ponía solamente 2 varillas y utilizaba, trataba de poner una de cobalt chromium y la otra de titanio. Pero así todo tenía muchas fracturas de las varillas en el E5S1, en esa área, el E4S5, el E5S1. Entonces lo que estoy haciendo ahora es, pongo titanio de T10 al ilíaco, pero después pongo del E4 a S1, le pongo otras varillas adicionales. Y así está
portándose mejor, pero todavía sigue con problemas. Esas construcciones de T10 a la 1 son, como dicen en Colombia, una patada en el culo. Juan, Una pregunta para Hani, para Juan y para Paulo Pereira. Hace un rato dijeron ustedes que había que ir por lo menos hasta L2 porque la probabilidad de que este paciente evolucione es alta. Tiene claramente una laterolistesis en L1, se ve ahí obvia. Y claramente el disco está con un Firman 3, 4 ya en la resonancia. Entonces, estamos en lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad, Hani, de que este paciente regrese con una enfermedad del disco adyacente en breve? 50%. ¿En cuánto tiempo? Bueno, lleva 6 meses. El problema, lo que me preocupa a mí estos pacientes es que para llevarle a la segunda cirugía tiene que pagar un viaje de sufrimiento de un par de años. Porque entre que pastilla para acá, entre decida, no decida, eso es lo que más me duele. Por eso yo, en este caso en particular, es el típico caso que yo estoy a caballo entre ir más para arriba, de la D10 para abajo. Lo cual ya Juan también lo ha insinuado y ahí a ver si tiene suerte que tenga una limitación un poco y la naturaleza le proteja el 50% de que no se tenga que operar, ¿no? Vamos a ver, el caso de 2 barras, simplemente un comentario rápido. Las 2 barras, yo si hago osteotomía, a nivel de la osteotomía sí que ahora hay una instrumentación específica para reforzar este nivel débil con 2 barras, una barra corta y la barra principal. Pero si yo no hago osteotomía, yo de momento no utilizo 2 barras, no añado barras. Ok, Juan, ¿qué opinas? Para cerrar, me gustaría que hicieras unas puntualizaciones y un comentario a lo que hice, porque pues, nos quedamos con la paciente con esa sensación de que va a requerir una cirugía en breve, ¿no? Ojalá y que no. vamos a estar con la paciente con problemas. Eso dijimos al principio, fue la justificación, ¿no? Bueno, Juan, si me lo permites antes de que cierres, Paulo, ¿qué opinas? Paulo Pereira casi no ha opinado. Bueno, yo cuanto mayor me hago, menos creo en esto de la cirugía definitiva, porque eso no existe y cuanto más larga es la construcción, menos definitiva va a ser. Entonces, yo lo intento hacer lo más corto que puedo y en mi experiencia, la mayoría de esos pacientes van bien con una fijación de L2 a L5 y en particular con esas vías laterales, con las vías transpsoas o presoas, porque yo creo que han mejorado bastante el postoperatorio y han disminuido la probabilidad de problemas del nivel adyacente. Entonces, yo creo que han disminuido también la necesidad de hacer osteotomías y de poner una lordosis mejor. Y yo no sé si es por esto, pero como lo veo, es que yo tengo mucho menos pacientes que necesitan más cirugía cuando hago algo corto que cuando hago construcciones más largas. Y entonces siempre es así como pienso. Yo nunca intento de decir, yo voy a tratar todo el problema, voy a corregir todo lo que hay que hacer aquí. Y la mayoría, como dije, como la mayoría de los pacientes que veo con 2 o 3 niveles, con vías laterales y con cajas un poco más lordóticas, van bien. Esos pacientes también no van a estar allá por 20 años. Entonces, bueno, es 10 un años. poco como lo veo. Ok, Juan, ¿quieres cerrar el tema, por favor? Sí, no, primero de todo, muchas gracias. Estuvo muy buena la sesión. Yo lo que diría es, si esta paciente tiene la cirugía L2 a S1, la calidad de vida va a ser muy buena. ¿Cuánto va a durar? Es difícil de saber, pero lo que yo digo es,
Adicionar los otros 4 niveles proximales se pueden hacer no muy complicados en 2, 3, 4 años cuando falle. Y el paciente ya quedaría con toda la cirugía supuestamente que debería, si nos metemos en los cánones ortodoxos de cirugía de deformidad. Pero lo que yo digo es, la razón de por qué opté por el E2S1 es porque viendo los pacientes míos, la diferencia es muy grande entre la calidad de vida de un paciente que le haga una fusión L2S1 contra el T10 ilíaco. Entonces yo lo que estaría haciendo era contemporizando un poquito la fusión hacia la área torácica y tratando de ver si el paciente tiene una calidad de vida buena en los próximos 3, 4, 5 años. Algunas veces son de buenas, que son capaces de seguir toda su vida viviendo sin tener que extenderlos y se mueren de otra cosa. Eso sería la conclusión mía. No sé, también es la otra cosa, como cirujano mínimo invasivo, a mí siempre me trato de hacer lo mínimo que trate de dar lo máximo. Pero obviamente es la manera de ver, no quiere decir que sea la regla, como todos ustedes saben. Hay millones de maneras de pelar el gato, como también dicen en Colombia. De acuerdo. En México decimos hay muchas maneras de agarrar un taco. Todavía increíble, llevamos casi 2 horas de discusión y todavía hay 150 attendees. Increíble. O sea, muy interesante. Creo que el tema da para, como vieron, al final no quedamos claros porque no está claro cuál es la mejor decisión. No está estudiado. Pues hay diferentes formas de pensar. Y creo que el análisis de riesgos, beneficios es lo que y la experiencia personal es lo que nos puede llevar a tomar una u otra conducta. Yo quiero agradecerte, Juan, en nombre de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Columna, tu interés por participar y ojalá te sumes a nosotros porque es una sociedad en boga y tú eres un latino y creo que deberías de estar unido a nosotros en las temáticas con frecuencia. Y agradecer al doctor Lisandro Rodríguez, a César Hernández de España, a Luis Carelli de Brasil y a José Rugeles. Y le cedo la palabra al doctor Armando Alpizar, que es el coordinador, para que despida todo. Gracias, Jani, por todo. Gracias, Paulo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Nos queda más que agradecer. Es un caso que va a seguir dando controversias, pero creo que se cumplieron los objetivos. Muchas gracias a todos y yo creo que nos estaremos viendo en más webinar de este tipo. Hasta luego. Hasta luego a todos. Oigan, y me gustaría ver, Juan, si no te molesta, que las preguntas que quedaron pendientes de los asistentes se te puedan enviar por mail para que tengan una respuesta. ¿Puede ser? Claro, no hay problema. Y lo otro es que no se olviden de que por lo menos por Instagram o por LinkedIn nos seguimos conectando, porque siempre esto no para. De acuerdo. Bueno, muchas gracias por la luego. Abrazos a todos. Feliz fin de semana. Gracias a todos. Jaime. Saludos. Gracias, Jaime. Adiós a todos. Gracias a todos.